Buenos días. En el video les voy a hablar sobre las reformas que han transcurrido a lo largo de la historia. La Ley Federal de Trabajo. En 1929 esta fue propuesta por Álvaro Obregón y en 1931 esta fue aprobada y se registraron en ella todas las leyes federales que en ese entonces existían. 1929, a causa de la gran caída que tuvo Estados Unidos económicamente, el presidente Plutarco Elías Calles tenía claro que en aquel momento que para enfrentar los embates en la crisis a nivel mundial tenía que institucionalizar la lucha de las trabajadoras y así poder controlarlas o reprimirlas, sin que aquello significara una fractura del poder. La Ley Federal de Trabajo aparece con estas intenciones manipuladoras y corporativas. Por esta razón, las diferentes organizaciones de trabajadores tuvieron una postura de oposición en contra de la Ley Federal de Trabajo. Ellos rechazaban que el registro de los sindicatos al gobierno, así como de dar cuentas al gobierno de sus miembros, finanzas locales, etc. Se oponían que esta ley fomentara un perfil de organización sindical que recogiera todos los principios de una organización mutualista, concertadora y no en un instrumento de lucha y defensa del obrero como clase. Que todos los contratos colectivos se tuvieran que hacer por escrito o únicamente sindicatos legales. Los cierres patronales de una empresa, así como el derecho del patrón al despido injustificado. La posibilidad del empresario a hacerse paros de labores cuando tuviera suficiente producción en su almacén. La limitación al derecho de huelga, la cual sería legal o no según le conviniera al Estado. Tener que conciliar con el Estado. La cláusula de exclusión. Fijar salarios mínimos, aún más mínimos de los que ya realmente eran. El 28 de agosto de 1931, todas las leyes laborales de México quedaron registradas en una ley federal, la que hoy conocemos como la Ley Federal del Trabajo. En 1934 se lanza la primera propuesta para modificar la Ley Federal del Trabajo por parte de los patrones. En este año se desarrolla el primer Congreso de Derecho Industrial, en el cual se agrupa una gran capa de empresarios, la cual propone su reforma. Cabe mencionar que desde esta fecha en cada sexenio se abre el debate a la reforma de la Ley Federal del Trabajo por parte de los empresarios. Sin embargo, en este primer intento fue sofocado rápidamente por todo el movimiento de trabajadores que se realizó en la década de los 30. En esta lucha consiguieron victorias importantes, como lo fue la fundación de la CTM en 1936. Un año antes se realizó la organización de sindicatos petroleros. En este mismo sindicato, el 31 de mayo de 1937, se dispone a comenzar una huelga para obtener el control de ingresos de los trabajadores a laborar en este sector. Esto a causa de que los dueños de la empresa intentan formar otro sindicato, rompehuelgas. La huelga fue total y su resultado político más importante fue la expropiación petrolera. La lucha por contratos colectivos se extiende a todos los sectores y en su mayoría triunfan. En 1942, gracias a la lucha de la década pasada, los trabajadores logran uno de los mayores triunfos del siglo, la conformación del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. En los años 60 realizó uno de los cambios más fuertes de la Ley Federal del Trabajo. En 1960 se creó el apartado B del artículo 123 constitucional. El apartado E es el relativo a las normas laborales para los trabajadores del Estado. Estos cambios afianzan el control de los trabajadores con respecto al gobierno y crean un enorme apartado burocrático, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al servicio del Estado. El apartado B dictaminaba que los trabajadores solo se podían organizar dentro de esta federación, que el Estado estaba en capacidad de poder aplicar la riqueza. Si bien no todo el apartado era reaccionario, sí se podía distinguir que a partir de algunas mejoras que el Estado concedía, la intención era controlar mucho mejor a los trabajadores de este sector para evitar las huelgas. En 1970 surge una llamada Nueva Ley Federal de Trabajo,
en la cual era la reglamentación de derechos constitucional a la vivienda. Esto da como resultado la creación del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda, Infonavit. Elimina algunas normas restrictivas del derecho a huelga, introducidas en 1942. En la década de los 80, todo el mundo comienza un proceso de apertura de mercados nacionales, especialmente para los países dependientes. Esta apertura representa el saqueo de las materias primas, sobreexplotación para la mano de obra barata, destrucción de las pequeñas empresas nacionales. A inicios de 1986, la Confederación Patronal de la República Mexicana plantea la modificación a la legislación laboral, argumentando que su objetivo fundamental era el impulsar la recuperación de la economía y la confianza de la inversión. Si bien en su momento no tuvo un eco importante, sirvió de base para la discusión al proyecto de una nueva Ley Federal del Trabajo, presentada en junio de 1989 a una comisión para la reforma impulsada por Carlos Salinas de Gortari. En esta podemos encontrar flexibilizar la normatividad de las relaciones individuales de trabajo, propiciar la utilización de servicios de trabajadores en actividades múltiples, independientemente del puesto asignado, reducir o ampliar por convenio entre las partes de la jornada diaria, así como la inherente a turno, puesto, descanso y horarios. Modernizar las relaciones de trabajo y sus formas de determinación. Responder a la generación de empleos en el ámbito de la pequeña y mediana empresa. Incorporar la importancia de la calidad y productividad en las relaciones de trabajo. Establecer bases que eleven la productividad en el nivel de vida de los trabajadores. Descentralizar la aplicación a la legislación laboral. Simplificar la procuración e importación de la justicia laboral. Redimensionar el régimen de las relaciones colectivas de trabajo hacia la modernidad. Establecer las relaciones laborales en base al diálogo y cooperación de todos los niveles. En 1993 ya se mostraba una serie de amenazas de crisis. A finales de 1994 y a principios de 1995, el desempleo se disparó al 6.8%, estallando una de las mayores crisis que ha sufrido nuestro país. Sin embargo, el Partido Acción Nacional, PAN, lanza una propuesta de reformas laborales que significaba un fracaso ataque a los sindicatos, argumentando que el poder de los sindicatos era mucho y que se tenía que recortar. Esta propuesta se presentó ante el Senado de septiembre de 1995, aunque antes se había realizado diálogos entre la Corpamex y la CTM, de los cuales podemos encontrar renuncia del carácter titular y protector de la ley, renuncia de los derechos adquiridos, libre acuerdo de voluntades con la idea de que tanto el trabajador como el capital son iguales, por lo tanto merecen el mismo trato. Pérdida del principio jurídico de la estabilidad en el empleo, la productividad como principio y meta de la ley, suspensión del principio jurídico de que la interpretación de la ley debe hacer o no lo que más favorezca al trabajador. Mayores causales de despido injustificado. Ninguna oportunidad para demandar la reinstalación por despido injustificado o bien por padecer una incapacidad parcial. Individualización de las relaciones de trabajo entre trabajadores y patrones, acorde a la productividad de las empresas, trabajo polivalente y libre, movilidad de trabajador. Liquidación de los escalafones, fijación de 30 días como máximo para la duración de huelgas. Se fomenta la libre afiliación o desafiliación a los sindicatos a través de la creación de comités de empresas que fungen como representantes de los trabajadores. Creación de los tribunales unitarios presididos por jueces de lo social. Se impulsó la nueva cultura laboral. Ética laboral, empleo,
remuneraciones, capacitación y formación, productividad, la empresa y su papel de sociedad, derechos y obligaciones de los trabajadores. En 1996 se regula el funcionamiento del sistema de ahorro para el retiro y sus particiones previstos en la ley y en las leyes de seguridad y servicios sociales, del Instituto de Fondo Nacional de Vivienda para los trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En el 2006, Vicente Fox Quesada se reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, que en el artículo 74 podemos encontrar los días de descanso obligatorio. Como ya sabemos, es el 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración al 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración al 21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, el 1 de diciembre cada 6 años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, el 25 de diciembre, el que determine las leyes federales y locales electorales en el caso de elecciones ordinarias para efectuar la jornada electoral, que tuvo vigencia a partir del año 2007. La reforma promulgada el 29 de noviembre del 2012 tiene como objetivo principal promover la competitividad empresarial, impacto significativamente a las empresas con operaciones en México, equilibrio laboral y social, relaciones laborales, contratación por temporada, modalidad de prueba, modalidad de capacitación inicial, suspensión y rescisión de la relación de trabajo. Condiciones de trabajo. Trabajos especiales. Indemnizaciones y sanciones. Procesal. Cambios correlacionados. En el 2018 se reforma el artículo 265 de la Ley Federal de Trabajo. El decreto en cuestión de reforma del artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo a los efectos de disponer la aplicación de este capítulo al trabajo de maniobras de servicios públicos de carga, descarga, estiva, desestiva, alijo, chequeo, pilotaje, amarre, acarreo, almacenaje y transbordo de carga y equipaje, que se efectúa a bordo de buques o en tierra, en los puertos, vías navegables, estaciones de ferrocarriles y demás zonas bajo jurisdicción federal, a que se desarrolle en lanchas para prácticos y a los trabajadores complementarios o conexos. También podíamos encontrar la resolución de conflictos, la subcontratación, que podía ser legal, y los grupos sindicales. Todo esto podíamos encontrar en las reformas del 2018. En el 2019 podemos encontrar también la subcontratación, que la vuelven a reformar. También podemos encontrar como una nueva reforma las trabajadoras del hogar, con la obligación de brindarles seguridad social. Además, establece que se les debe proporcionar un horario especial de descanso, sobre todo al personal que, además, establece que se les debe proporcionar un horario especial de descanso, un descanso inmediato de mínimo 3 horas entre el turno matutino y el vespertino y un descanso nocturno de 9 horas mínimo. La reforma laboral y el TECMEC. Como ya sabemos, es el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Los temas importantes que exige el gobierno de Estados Unidos a México en relación a la reforma laboral de México son la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negocios colectivos, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la obligación efectiva del